Técnicas de Cuidados en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, para hablar un poquito acerca de lo que tiene que ver con el retiro por parte del gobierno de Argentina al país de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, según confirmó el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa durante este miércoles, y queremos saber qué significa esto y por qué, cuáles son las diferencias entre Argentina y la Organización Mundial de la Salud. Confino, muchísimas gracias por atendernos. Acá en Nora Brioso, todo el equipo del Ventura Show, estamos saludando. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, todo muy bien. Bueno, queremos entender un poquitito el porqué de esta decisión, cuáles son las diferencias de la Organización Mundial de la Salud y qué tiene con Argentina, ¿no? Bueno, empiezo por decirte que a mí también me gustaría poder entenderla mejor, porque la verdad que es inexplicable que la Argentina se retire de la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo técnico que hace recomendaciones para los países basados en la mejor evidencia científica y que hace apoyo no solamente a los países, sino a los estados subnacionales, y que la verdad no resuelve ninguno de los problemas de salud que tiene la Argentina, muy por el contrario, me parece que los agrava porque perdemos la posibilidad de tener asistencia técnica, científica. La Organización Mundial de la Salud viene trabajando con organismos muy importantes de la Argentina, como es el Instituto Malbrán, como es el INCUCAI, y la verdad que bueno, nosotros en este marco perdemos mucho y me parece que quizás parte de la decisión la explica un desconocimiento o una mala interpretación del funcionamiento de la Organización Mundial de la Pero Salud. lo que dijo Huerten es La que en OMS, realidad ¿no? tiene Sí. que ver un poquito con las diferencias respecto a lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Claro, pero es independiente, eso es lo que quería decir, digamos. En ningún caso la Organización Mundial de la Salud obliga a los países a tomar una u otra decisión, ¿no? Cada país es soberano de tomar sus propias decisiones. Sucedió en la pandemia, sucede ahora y sucedió antes de la pandemia. Entonces, eso para despejar cuestiones, digamos, de ninguna manera era cuestión de tomar decisiones los argentinos. Y bueno, mucho más hay un doble estándar, me parece, en el marco del diálogo que el país viene teniendo con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos, donde esa hipótesis no se corrobora. Pero volviendo al tema sanitario, sí creo que confunden una postura sobre el abordaje de la pandemia que también es falaz, es malintencionada porque tergiversa el desempeño que tuvo la Argentina. Que ya la pandemia no trajo buenas noticias para ningún país del mundo, pues una desgracia para toda la humanidad, pero que me parece aún en ese escenario la Argentina, comparativamente con otros países, en términos de mortalidad por 100.000 habitantes, acceso a la vacunación, tasas de letalidad, ha tenido un desempeño más que aceptable y ha tenido los mejores indicadores del continente, inclusive por encima de los Estados Unidos. Entonces, me parece que esa mala interpretación lleva a tomar malas decisiones que, como decía antes, creo que no resuelven ninguno de los problemas que hoy tenemos en el sistema de salud y tiene un riesgo grande de poder empeorar. ¿En qué es lo que va a pasar a partir de esto, no es cierto? O sea, ¿cuál sería la consecuencia para Argentina al retirarse de la OMS? Y Argentina pierde asistencia técnica en muchos programas, no solamente el país, sino también las provincias, porque la Organización Mundial de la Salud trabaja también con estados nacionales, y principalmente nos perdemos la oportunidad de estar sentados en una mesa donde se discuten los problemas del mundo, donde se discute un reglamento sanitario internacional que es el que marca las condiciones de ingreso, por ejemplo, de un barco o de un avión a un país, y es lo que, por ejemplo, regula recomendaciones en materia de medicina del viajero, regulan cuestiones relacionadas con vigilancia epidemiológica de muchos temas. La Organización Mundial de la Salud tiene un desarrollo muy importante en materia de control de las enfermedades no transmisibles, que es una de las principales amenazas del mundo, y cómo el envejecimiento de la población está llevando un aumento en los infartos, en la diabetes, en las enfermedades respiratorias, y se llevan adelante estrategias globales de abordaje de esos temas, como también el consumo de tabaco. Y bueno, la verdad que no se queda al margen. Entonces, en un mundo globalizado, pensar que lo que le pasa a la población de un país es ajeno a lo que le pasa a la salud del mundo, la verdad que es una mirada muy miope, y que me parece que tampoco se corroboró en la pandemia, muy por el contrario. Vivimos un mundo interconectado como el de hoy, ninguno puede salvarse solo y pretender que lo que pasa en un país está ajeno a lo que pasa en el mundo. Así que la verdad que nosotros lo vemos con mucha preocupación.
Estaba viendo el tema de los aportes económicos, ¿no? En realidad los países miembros tienen que pagar para sostener a la OMS, sería así. O sea, nosotros Sí, pagamos, efectivamente. sí. Sí, efectivamente. Cada país hace una contribución de acuerdo a su capacidad económica. En términos generales, hay países que pagan por encima de lo que deberían pagar, caso Estados Unidos y algunos otros, pero cada uno de los países contribuye de acuerdo a su capacidad económica. Que sin duda eso vuelve en asistencia, vuelve en capacitación, vuelve en formación, digamos, de ninguna manera es un gasto inútil, por decirlo en los términos en que el gobierno piensa este tipo de inversiones sanitarias, sino que tiene que ver con ser parte de un organismo que también el mundo prefiere que sea financiado de manera soberana por los países y que no tenga que acudir o que tenga que acudir en menor medida a un financiamiento que provenga o de empresas o de fundaciones o organismos de la sociedad civil, para que también sean los países quienes definen la agenda que tiene el organismo internacional. ¿Hay otros países, tenemos conocimientos si hay otros países que se han retirado? ¿Argentina es el primero que se retira después del tema pandemia? Bueno, creo que nosotros estamos siguiendo un poco el anuncio del gobierno de Estados Unidos. Digamos, Ah, Trump hace algunas semanas se manifestaba algo en la misma línea. La gran diferencia es que probablemente Estados Unidos tiene un respaldo económico, técnico, científico, universitario diferente al de la Argentina. Y no quiero decir que puede prescindir de la Organización Mundial de la Salud, porque me parece que también es un error, pero probablemente la repercusión de irse del organismo sea muchísimo menor que la que tiene la Argentina. muy bien. Bueno, ¿ustedes hicieron algún comunicado con respecto a esto que estamos hablando? Sí, hoy el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires sacó un comunicado donde además también lo que menciona el comunicado es que fue una decisión que se tomó de manera inconsulta con el resto de los ministros de salud de las provincias. Las provincias llevan adelante un gran trabajo en materia de salud, justamente por la descentralización operativa del abordaje de la salud de las provincias y los municipios. Entonces, nosotros creemos también que las decisiones que se toman y que impactan en la tarea cotidiana tienen que ser también consultadas, consensuadas o evaluados, por ejemplo, el Consejo Federal de Salud, que es un consejo que está integrado por todos los ministros de salud. Entonces, esto también es una decisión que no se trató ahí y bueno, es un reclamo que hacen los ministros de salud de las provincias también. Perfecto. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por aclararnos un poquito lo que significa esta decisión. Bueno, por nada, saludos. Hasta luego. Jonathan Confino, subsecretario de Políticas de Cuidados de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, nos aclaraba un poquito lo que significa